estamos ya vía Skype con la abogada Tania Pastor, a quien siempre le agradecemos su gentileza de conectarnos en esta pandemia para que nos dé sus opiniones. La Corte Suprema de Justicia, entiendo yo, sacó unos comunicados donde establecía los horarios en sus trabajadores y todo lo demás. ¿Cómo está funcionando todo esto del sistema judicial, Tania, usted que se mueve en ese ambiente? Hubo en realidad una generación de bastante conflicto o complicaciones a raíz de que no fuera aprobado la ley que en realidad continuaba prorrogando o suspendiendo, mejor dicho, los plazos procesales. El hecho que la Asamblea incorporara temas que no tenían nada que ver con lo judicial o que ampliara la propuesta de la Corte y que generara el veto del presidente, en realidad ha ocasionado bastante problemática dentro del funcionamiento del órgano judicial. Hay reos que están enfermos y que están siendo trasladados a los juzgados, poniendo evidentemente en riesgo a los empleados y a las partes que se presentan a audiencias. También personal de traslado de reos, de centros penitenciarios. Bueno, el tema de los reos y el tema del órgano judicial es bastante delicado porque hay mucha gente que ya enfermó, hay mucha gente que ya murió y no todas las audiencias se están haciendo virtuales, las personas ya están yendo a trabajar. No los 5 días de la semana, hay horarios como tú dices. Sin embargo, el riesgo está y está muy grande porque los plazos judiciales no están suspendidos, ni los penales, nada. De forma que la exposición se incrementa. No pueden guardarse los reos y no estar presentes en su juicio. No estamos preparados para hacerlo todo de forma virtual. Y entonces lo que está sucediendo es que la gente se está enfermando cada vez más. Es exactamente lo mismo de la Asamblea Legislativa. Es decir, la gente no deja de ir porque no pueden dejar de ir o porque no están preparados para hacerlo de forma virtual. De forma que sí está siendo un problema que no tengamos suspensión de plazos, porque hay que hacer las audiencias, hay que llevar a los reos, hay audiencias en las que no se pueden hacer sin ellos, y si ellos quieren estar presentes, pues entonces todavía peor, porque entonces no se puede realizar. Es un derecho que está reconocido constitucionalmente, defenderse de forma material. Hay audiencias que no se necesita que esté el reo, por ejemplo, la audiencia inicial, incluso hasta en casos que no pudo ser ubicada la persona, puede hacer la audiencia con vista del requerimiento, la audiencia preliminar también, que es la segunda audiencia. Recordemos que en primera instancia son 3, un juez de paz, un juez de instrucción, y luego en sentencia el tribunal de sentencia. En ese no puede realizarse sin el imputado. Pero el caso es la exposición de los empleados, porque la Corte Suprema de Justicia no está proporcionando las condiciones. De hecho, ninguna institución lo está. Ya vimos ayer el sindicato de la Asamblea también mencionando que no se le están dando los insumos. Ya anteriormente se había dado en el órgano judicial. No se dan las condiciones, todavía la gente no está preparada. Sin embargo, la justicia se tiene que impartir porque no hay suspensión de plazos judiciales. Ahí sí haría un llamado para que se pongan, bueno, lo que decimos siempre, que se pongan de acuerdo los dos órganos de Estado, porque ya vienen las vacaciones y recordemos lo que pasó en abril, que la gente iba para la playa, la gente no está respetando, no respetó la cuarentena estricta que hubo, ni siquiera con régimen de excepción, mucho menos ahora que voluntaria. La suspensión de los plazos. Hubo una propuesta de la Corte Suprema de Justicia que la mandó al Pleno y vinieron los diputados, le agregaron elementos ahí. Y a partir de esto, el presidente entiendo que la vetó. ¿Qué era básicamente lo que agregaron los diputados o qué era lo que quería la Asamblea? Yo recuerdo que habían incorporado plazos que no tenían nada que ver con lo judicial. Recordemos que la iniciativa de ley para el órgano judicial es en materia judicial. No pueden estar definiendo plazos administrativos que no le corresponden a ellos, pero los incorporaron la Asamblea. Yo pienso que pudo haberse observado de parte del presidente, no necesariamente un veto. Y si se iba a emitir un veto, pues hacerlo de inmediato, lo que conversábamos el viernes hace un par de semanas, Menaldo, que si el presidente considera que va a efectuar un veto, que lo efectúe de inmediato, que no se espere al último día hábil que le otorga la Constitución
para pronunciarse, porque en realidad al final los afectados son las personas, somos las personas. Y además hay otro, pero en todo caso, para cerrar este tema, es complicado, es difícil. A ver, ¿usted qué esperaría? ¿Que mejor se cierre o se continúe así? No, definitivamente tiene que suspenderse los plazos judiciales y reinstalar las judiciales y penales, inclusive de todo tipo, como estuvimos hasta la reviviscencia del 593, porque definitivamente la gente no está todavía, las instituciones no están preparadas para que el empleado público regrese en las condiciones. Lo que sucede es que también hay una situación que es bien dura, porque el empleado público tiene su salario seguro, el empleado público puede trabajar virtualmente si se instalan las condiciones, si se preparan, tienen que prepararlo, un verdadero protocolo y dotación real de insumos para protección de los empleados. Pero si nosotros lo hacemos de una forma desordenada, lo que está pasando es que la gente se está enfermando, los términos están corriendo, los plazos están corriendo, y no hay nada que hacer, porque hay que hacer las audiencias, hay que estar ahí. Entonces definitivamente se tienen que suspender, por lo menos para dar un margen en el que se pueda preparar, porque también, vaya, pongo el ejemplo, y lo conozco de primera mano porque tengo un familiar en esa situación, sí, que tiene hijos que son menores de edad y que además son tiernitos, que les toca a niños cuidar bebés, porque los jueces están obligando a sus empleados a que lleguen y que dejen a sus niños solos, por cumplir, sí, en algunos casos caprichos, porque se puede trabajar a distancia y ser más efectivo, siempre que haya un verdadero control y eficiencia del trabajo realizado. Ahora, siempre hay muchos que se aprovechan y no hacen nada, ¿verdad? Y están cobrando de gratis. Pero a lo que yo voy es que mucha gente en la calle, ellos no pueden trabajar de forma virtual. Recordemos los médicos no pueden tratar un caso grave de COVID de forma virtual. Tienen que atender al paciente, tienen que darle oxígeno, tienen que estar en el hospital atendiendo otras enfermedades. Es decir, este beneficio que se están auto-otorgando en las instituciones públicas se lo puede otorgar la gente de la calle que está trabajando día a día afuera. Y eso no quiere decir que no sea necesaria la suspensión de los plazos, porque estamos hablando de derecho de defensa de las personas que en este momento no se puede, de verdad, técnicamente. Cuando hemos visto, digamos, la posición definida del gobierno, que lo que necesita es una cuarentena estricta de 15 días para de plano bajar la curva, y cuando hay como una dispersión en la oposición porque no se ponen de acuerdo. Para algunos el gobierno dice que lo más importante después de bajar la curva, ahí sí podemos comenzar a hablar ya de plano en la reactivación de la economía, porque se ha bajado o se ha aplanado la curva, y para otros no. Algunos sostienen que, bueno, van a morir, la tasa de mortalidad de la enfermedad el 0.5%, pero el país debe de seguir. Estas son las dos posiciones claras que ya nadie las puede negar. ¿Qué cree que es lo que se debe de hacer, Tania? En realidad hay que darle las herramientas legales al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Salud para que pueda manejar la pandemia. Somos el único país en donde el ministro de Salud no tiene autorización para reglar la pandemia de acuerdo a las especificaciones técnicas, científicas y médicas que estime convenientes, porque es el ente por constitución y por ley encargado de esto, y se le está en realidad prohibiendo ejercer un mandato constitucional. Por esto van a haber de verdad, van a haber consecuencias civiles y penales de distinta naturaleza, porque hay gente que está falleciendo, hay gente que va a seguir falleciendo por esta situación. En mi opinión, ya hablábamos el otro día el tema de los alcaldes que están en realidad, han emitido ordenanzas en donde se han tomado decisiones de aplicar medidas muy similares a las que la sala ya declaró inconstitucionales, y Tania, que están ahí aplicándose de forma actual. Sáqueme una duda. Antes de todo esto, uno tenía que, si iba a ir al banco, se iba a ir al súper, entraba por este chequeo que habían establecido a través del DUI, y eso de alguna manera bajaba la carga de personas que ingresaban a esos lugares para evitar la aglomeración. Esto era como resultado de un decreto ejecutivo, ¿no?,
Esto ya no lo puede hacer el Ministerio de Salud. A esto se refiere, entre otras cosas, cuando le han dicho... Correcto. De verdad que ya no se puede, o sea... No se puede porque lo consideraron como una restricción a la libertad de movilidad o de física ambulatoria. En realidad, no era solamente por decretos ejecutivos, sino que el decreto ejecutivo desarrollaba leyes legislativas, valga la redundancia. El régimen de excepción, que se prorrogó una vez, que duró un mes exacto, como aproximadamente de 14 a 14, marzo-abril, y posteriormente la ley de cuarentena y posteriormente la reviviscencia de la sala. Estamos hablando que los decretos ejecutivos desarrollaban esas leyes. Okay. La gente lo maneja como inconstitucionalidad de decretos ejecutivos, pero no, son decretos ejecutivos que desarrollaban leyes emitidas por el órgano legislativo. Y hubo, sí, algunos decretos fueron ejecutivos cuando la Asamblea ya no le otorgó la herramienta legal de una ley. Entonces el Ejecutivo le tocó intentar arreglar todo a través de decretos. Sin embargo, aquí el problema es que la Asamblea Legislativa en este momento está esperando literalmente que la sala resuelva la inconstitucionalidad del 661, ya lo hablábamos la vez pasada. Sí. Entonces, en esa espera hay gente muriendo, hay gente enfermando y la situación empeorando en el país. Es bastante irresponsable y deshumano quedarse esperando de brazos cruzados a que otro órgano haga trabajo, porque cada uno, independientemente de que el otro no lo haga o sí lo haga, tiene que cumplir un mandato constitucional. La sala, por su parte, ya debió haber emitido un sentimiento de su inconstitucionalidad 21 del 2020 hace ratos, incluso pronunciándose sobre ordenanzas que son claramente, hablábamos la vez anterior, de Uruazapa y me parece que el otro caso había sido Apaneca, en los que se había restringido ya la movilidad, incluso se estaban imponiendo multas hasta de $3,000 y cerrando negocios, empresas que no cumplieran con esa normativa. Cuando yo recuerdo que los decretos ejecutivos que reglaban exactamente lo mismo, lo que hablábamos la vez anterior, muchos abogados constitucionalistas, muchos institutos, fundaciones, etcétera, tanques de pensamiento, entre comillas, porque son tanques selectivos de pensamiento, que se pronunciaron por la inconstitucionalidad, pero a la fecha ya llevamos alrededor de 3 semanas en esta dinámica de los hospitales y nadie se ha pronunciado. Me decía, ¿a usted le produce molestia que hay algunos que sostienen que ya tuvieron 90 días? Pero son 90 días, sí sirvieron, pero recordemos que mucha gente andaba en la calle, que mucha gente nunca, de hecho, vimos la semana pasada el caso de un bebedero que estaba abierto, y es decir, esa gente no está luchando por sobrevivir. Esa gente, su preocupación es el estrés que no tienen bebederos abiertos para ir a consumir o ingerir bebidas alcohólicas. Hay gente que literalmente está sobreviviendo esta pandemia día a día y hay otra gente que su preocupación es el estrés de estar encerrados. Entonces esa gente nunca respetó y tras eso teníamos abogados constitucionalistas, teníamos instituciones y fundaciones incitando a una desobediencia civil y ahora vienen a decir que ya tuvieron 90 días que no sirvieron para nada. Sí sirvieron y hubieran servido más si todos hubiéramos acatado, pero no todos acatan. Ahora, aparejados, sí reconozco que hay una necesidad de vida que también nos está haciendo colapsar, pero en este momento lo que está sucediendo es que esta desobediencia civil generada, y que incluso si se vuelve a poner la cuarentena, yo no creo que va a resolver nada, la gente no hace caso y hay además abogados diciendo que no hagan caso. Entonces, ¿cómo va a bajar los casos si hay gente pensando en beber, si hay gente que sale en grupos familiares? Entonces, es bastante, pero es necesario, sin embargo, porque algo sí va a servir. Lo que genera esta desobediencia civil es que hay una elevación de casos que está palpable en este momento, que no está deteniéndose, que está subiendo la curva de contagios cada vez más. Sí. Y al final del día, los que están enfermando y muriendo más son nuestros médicos y el equipo de apoyo de los médicos, el personal de limpieza, el personal de enfermería, todo el personal médico, que no pueden atender por una audiencia virtual, por Zoom o por Microsoft Teams, como están haciendo las comisiones de la Asamblea. No pueden atender a estos pacientes por COVID de esa forma, tienen que ir y se están enfermando y están muriendo. Aquí hay que analizar no solo que estén enfermando mucho
médicos, sino que también hay una alta tasa de mortalidad en ellos, que son dos cosas distintas. Sin embargo, al final del día, que la Asamblea decida, o no decida, mejor dicho, esto ya hemos hablado infinidad de veces de la cantidad de delitos que están cometiendo muchos diputados actualmente, inclusive, y que la Asamblea no defina si va a dar o no va a dar la ley, debería de incorporarlo a conocimiento del Pleno, y que la Corte no dé su seguimiento y tampoco define inconstitucionalidades. Eso lo único que genera es colapso del sistema hospitalario, y estamos matando a nuestros médicos de esta forma, de una forma tan irresponsable y tan insensible, que de verdad uno piensa, estas son las personas que hemos escogido durante 30 años para que nos gobiernen, y tienen todavía el coraje de intentar reelegirse, y lo más increíble de todo es que hay muchas personas que los van a reelegir. Eso es lo más triste de todo. ¿Qué cuesta ponerse de acuerdo 15 días, cuarentena total, con las herramientas precisas al gobierno para hacer que la gente no salga? Porque como usted muy bien dice, hay una parte que sí cumple la cuarentena, pero hay otra parte que simplemente son irresponsables, no dimensionan la gravedad en lo que estamos. Pero entonces, ahí es donde les da miedo a la oposición, darle esas herramientas legales para que el gobierno pueda restringir la movilidad. Usted, o sea, uno lo dice tan fácil. Medardo, hay un punto importante, porque al gobierno se le cuestiona mucho que no tiene un plan integral que se le haya dado a conocer a la Asamblea y sobre todo a la población, que somos los que tenemos que conocer todo esto. Si ellos tienen intención de boicotear al presidente, digamos, y realmente creen que no tiene plan, pues deberían de darle la cuarentena para demostrar la ineficiencia del manejo de la pandemia del presidente. Sí. Sin embargo, aquí estamos viendo un bloqueo que no bloquea al presidente, sino que nos bloquea a nosotros. Yo pensaría que todos tienen que ceder. En una negociación se trata de eso. Ya que no consiguen un facilitador o alguien que esté negociando, una persona que esté conciliando las posiciones de uno y otro órgano, deberían entonces estar conscientes que los afectados somos nosotros, sobre todo nuestros médicos, y empezar a ceder. Lo que no se puede ceder, por ejemplo, es en la cantidad de días, que es lo que la Asamblea estaba negociando aquel 6 de junio, que querían reiniciar por primera vez. 8 días, ya habíamos nada más, pasado 3 cuarentenas obligatorias a estas alturas. Y querían solo 8 días, ¿verdad? Sí, eso no es negociable. Hay situaciones que de verdad no son negociables. Son 15 días. El ministro ha explicado muchísimas veces que ni siquiera son 15, sino que 21. Entonces, deben de ceder las dos partes. Por otro lado, sí me parece muy importante que el órgano ejecutivo dé a conocer, porque una ley no va a resolver nada, ya lo sabemos. Una restricción obligatoria de 15 días no nos va a resolver nada. Va a bajar los casos, sí, pero ¿cuál es el plan para manejar la pandemia de forma en esos 15 días que adicionalmente al encierro de las personas se va a hacer? Y posteriormente a esos 15 días, ¿qué se va a hacer? Porque esto lo hemos dicho muchas veces, se resuelve con ciencia, no con política.